Javier Ibáñez, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo andan todos? Pero qué momento, ¿no? Un día hermoso, pero también hay problemas. Sí, siempre decimos que Javi es nuestro bombero, porque en realidad se conoció en las últimas horas un informe de cómo financiamos los gastos que tenemos, y el tema están las tarjetas a pleno, no hay como más capacidad de endeudarse. ¿Cómo solventamos los gastos, Javier? Vos siempre haces hincapié en cómo nos tenemos que organizar y demás. ¿Qué pasa cuando eso se desborda, no? Bueno, hoy esa noticia nos sorprende, pero en realidad responde a indicadores de la economía que ya venían marcando como un comportamiento que tiene que ver con el sector más vulnerable, si se quiere. Y lo hemos hablado un montón de veces, en varias oportunidades, que es que uno se endeuda, es un motivo para, por ejemplo, entre otras cosas, para comer. Claro, cuando ya compras alimentos en cuotas, por ejemplo, ella es un indicador, ¿no? Ya, que es como una alarma. Exactamente, es una señal de que hay un comportamiento, hay un parámetro de comportamiento que te lleva a entrar en un círculo difícil de salir, como la ruedita de la rata, ¿no? Sí. Es muy difícil de salir porque cada vez necesitas más de ese financiamiento. También hemos dicho aquí en el ECO, a través de esta propuesta tan linda que ya va a cumplir un año, de educarnos financieramente, que para poder hacer frente a esas cuestiones hay que hacer muchos sacrificios. Claro. Muchos sacrificios. O sea, vamos a posicionarnos desde el lugar de la familia, la persona o el grupo familiar que ya esté endeudado. Bueno, claro, ¿cómo hacemos para salir ahí? Claro, ¿cómo vamos haciendo esos cumplimientos, ¿no? De pago? Lo primero y principal que hay que saber es que cuando uno asume un compromiso, es el compromiso. No queda otra. Y mucho más, y atención a esto, mucho más si ese compromiso es con un banco. Claro. Desafortunadamente, y lo digo a título personal, los bancos no estaban cumpliendo su función de banco. Estaban cumpliendo la función de una entidad, de entidades que a cualquier costo manejaban la economía o manejan la economía de los países, de las ciudades, de los lugares. Bueno, de hecho, ayer el presidente Milei se reunió con el presidente de los bancos por estas situaciones, ¿no? De cómo poner claridad y cómo manejar el tema, además de dólar, la cuestión crediticia. Hay una preocupación también del Estado. Totalmente, porque, insisto, los bancos estaban a pesar de que las tasas en los plazos fijos se venían a pique, y de hecho se fueron a pique nuevamente esta semana, los bancos seguían ofreciendo préstamos, por ejemplo, o financiamiento de un electrodoméstico, de la compra de una vivienda, de un vehículo, con tasas realmente exorbitantes. Entonces, esa no es la función de un banco. Por eso el presidente Milei ayer lo que les pidió es cordura y que tengan en cuenta que la plataforma desde donde está creciendo la economía argentina ya no es un parámetro o una medida o un lugar desde donde impulsar semejante, entre comillas, podemos decir, abuso en las tasas de interés. Claro, un porcentaje de tasas de interés por las dudas. Exacto. ¿No? Exacto. Porque más o menos uno puede prever, al menos, qué inflación va a haber. Tal cual. ¿No? Durante el año, lo que resta del año, la proyección. No es que un día tenés 25, al otro 20, como pasó en el último año y medio, sino que después se empezó un poco a estabilizar. Y que uno puede, como vos bien decís, la palabra clave es proyectar. Ayer el presidente Milei lo que hizo es, en realidad el Ministerio de Economía, lo que hizo es vender nuevos contratos a dólar futuro. ¿Esto qué significa? Los contratos, el gobierno vende contratos a cualquier persona, empresa, personas, individuos, lo que sea, contratos a noviembre, octubre, noviembre, y esos contratos tienen un precio final en dólar. Sí. Son muy atractivos porque generan un buen rendimiento desde ahora, pero lo que hace el gobierno es
planchar y pisar, decir, bueno, vendemos esto porque el dólar va a estar esto en ese momento. O sea, como que da una imagen, una señal de confianza de que el dólar no va a subir más allá y no va a haber una devaluación. Claro. Entonces, al ponerse un precio de dólar, el famoso dólar futuro, lo que está diciendo es, no es necesario que las tasas de interés, porque el financiamiento es necesario. Vamos a hablar de eso también. Claro, porque en realidad en toda economía, sana, uno cómo logra acceder a través del financiamiento. A través del financiamiento. Sobre todo en bienes durables, que sobre todo. Decimos, ¿no? Pero cuando pasa esto, que es del consumo, ¿no? ¿Cómo organizarse a partir entonces de que comprometimos las tarjetas de crédito? A partir de ese momento, lo que tenés que saber es que el pago mínimo no lo podés hacer. Tenés que cumplir con el pago que te comprometiste, y si entraste en una rueda, volvemos al principio, si entraste en una rueda sin fin, tenés que tener en claro que hay cosas que vas a tener que empezar a sacrificar hasta tanto se equilibre un poco tus cuentas. Claro. O sea, si tenés hábitos que te llevaron a endeudarte, porque iba más por un lado, gastabas más por un lado que porque no era necesario, hablamos muchas veces de gastos necesarios, eso se tiene que cortar, porque si no, va a seguir aumentando ese índice o ese porcentaje de gente que entra en la morosidad, que de esto estamos hablando, ¿no? Exacto, que eso también está aumentando. Es muy alto. El tema de la morosidad, que es la falta de pago, el incumplimiento. Exactamente, ¿no? Pero se da en este marco, Caro, se da en este marco, o sea, que vuelvo a insistir, no es de ahora, sino que es un arrastre. ¿Sí? Es un arrastre de uno entra en morosidad de acuerdo a lo que vivió años atrás. Ahora, con una economía más organizada, más prolija, y que obviamente tiende a estar un poquito más prolija, es el deseo de todos, sí, claro. ¿no? Es importante saber que, como bien dijiste hace un ratito, proyectar, bueno, vamos a tener esto de inflación. Lo importante es, bueno, unos meses, y a veces puede llegar a ser un año o más, donde vas a tener que hacer el esfuerzo sublime o el sacrificio de algunas cosas sí y algunas cosas no. Es como hacer un listado de qué es lo necesario y qué es de lo que puedo prescindir. Exacto. Sabemos que lo necesario son los alimentos. De eso no se puede prescindir. No se puede. Si pagás un alquiler, lo mismo. ¿No? Hay como la cuota de la escuela, los gastos de la escuela, en el caso del transporte, ¿no? Todo eso, los servicios. El que tiene estudiando un hijo afuera. Por ejemplo. Bueno, o sea, hay como en toda economía hay cuestiones prioritarias. Ahora, lo que no es prioritario, si estás endeudado, cortar desde ya el endeudamiento. Claro. Lo dijimos acá hace un mes atrás, van a seguir bajando las tasas. Así que para préstamos no es momento de tomar ningún préstamo, menos para saldar deudas, mucho menos para saldar deuda mala, como veníamos diciendo. Sí. Hay que esperar un poco más. Estaríamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, ese trimestre sería como el ideal para ver si necesitamos reorganizar y acceder al financiamiento, para ver ahí cómo se está comportando el mercado en cuanto a las tasas. Pero en definitiva, primero y principal, cortar con el endeudamiento, porque no te va a llevar a ningún lugar, y ese índice de morosidad se puede hacer una bola de nieve muy grande y que a veces trae muchos, pero muchos inconvenientes, tanto en la vida familiar como en la vida de un país, ¿no? Sí, porque ya lo hemos vivido. Es exactamente lo mismo, el tema que también genera mucha incertidumbre, o sea, te genera incertidumbre, mucha ansiedad, malestar, porque decís, ¿cómo cubro todo esto, no? Y esto que decías de esperar hasta septiembre, por ahí octubre, noviembre, si hay así como que se empieza esto a bajar los porcentajes y demás, ¿se puede adquirir un préstamo para saldar todas esas deudas de arrastre, por ejemplo? Si hay una buena tasa. Claro que sí. ¿Eso se puede? Claro que sí. Si habiendo una buena tasa para saldar la deuda que para nosotros es buena, en definitiva, ¿sí? La deuda mala, que ya lo hemos dicho, pueden ir a ver el videito que lo tenemos ahí colgado en la página del ECO, en el canal de YouTube, donde hablamos de deuda buena y deuda mala. Entonces, pero sí hay que sacarse, si en lo posible, porque es una de las estrategias, ver si hay una tasa mejor, la aprovechamos y saldamos deuda buena. La saldamos y nos sacamos encima y nos quedamos con una tasa mejor. La deuda mala, que es la que finalmente el índice de morosidad está atacando, está ahí, está ahí. Entonces eso ya es un trabajo personal.
Digo, a nivel país se ha achicado mucho esa deuda, entre comillas, mala, ¿no? Que tiene que ver con muchas cuestiones de política, de decir, bueno, hay gastos que eran innecesarios o que al menos parecían innecesarios y se han recortado para que eso redunde después en un superávit, en tener una economía más organizada. Bueno, lo mismo tiene que pasar puertas adentro de una familia, claro, puertas adentro de la economía de cualquier individuo. Empezar a priorizar lo necesario para al menos pasar este tránsito, ¿no? Y que uno le permite como ver el horizonte también. Y yo creo que de acá a fin de año las cosas van a estar mucho más organizadas y atención, porque no nos olvidemos que esto también tiene que ver con los movimientos políticos, ¿no? Los movimientos que por estacionalidad, elecciones de medio término en Argentina, generan todo este run run. Entonces, pero eso va a ser en octubre, y a partir de octubre, por eso estamos diciendo octubre, noviembre y hacia fines de año, cómo va a estar eso un poco más, mucho más tranquilo, mucho más calmo, para poder tomar esa decisión, quizás la de tomar una deuda con una tasa menor, más atractiva, más óptima para nuestra economía, y saldar deuda buena de la que teníamos, que la podemos sacar de encima porque es mejor la otra opción. ¿Los resultados de las elecciones de octubre van a marcar también el fin de año? Sí, es lo que se está esperando. Claro. Es lo que se está esperando. Y ya los indicadores están dando una muestra de que pase lo que pase, es como que no hay mucha alteración, ¿no? Porque en realidad, si bien hace ruido, sí, en cualquier país del mundo las elecciones hacen ruido, y en la Argentina un poquito más. En la Argentina un poquito, entre comillas, más, pero tengamos en cuenta que hoy la economía está prolija, y desde la prolijidad pueden venir noticias que pueden socavar profundamente, sí, la emocionalidad sobre todo, ¿no? Y las intenciones de algunos y de otros, pero si la economía está organizada y está prolija, y los indicadores están mostrando que así va a seguir, bueno, a partir de octubre se puede afianzar esa prolijidad y se puede afianzar esa imagen de proyección de quizás más sanidad en cuanto, bueno, a ver, tomamos deuda o no tomamos, bueno, lo podemos hacer y seguramente será un buen momento. Pero atención, insisto, a la hora de bajar la morosidad, que es un peligro para la economía puertas adentro, lo mejor es parar de endeudarse en este momento. Gracias, Javi, como siempre. ¿Dónde te encontramos? Javier Damián Ibáñez en Instagram. Gracias. Un placer.